Bueno, hecho esta primera introducción que nos introduce en los caracteres, en la naturaleza, el derecho ambiental, vamos a empezar a revisar la normativa penal ambiental de nuestro país y ver las características generales y cómo está regulada. Como les había dicho, la legislación penal ambiental en nuestro país no está ordenada bajo un título, bajo un grupo establecido en el Código Penal, bajo el título Delitos contra el Ambiente, bajo la figura de un bien jurídico protegido, sino que más bien está dispersa. Se ubican distintas normas dentro del Código Penal, pero también en leyes especiales. Como vamos a destacar ahora, algunas normas puntuales del Código Penal, las leyes de residuos peligrosos y las leyes de fauna. Bien. En primer lugar, en el Código Penal encontramos el artículo 186, inciso 2, apartado B, que sanciona o que conmina con pena las conductas que ocasionen incendios o estragos en bosques. Así, el artículo 186 dice que el que causare incendio, explosión o inundación será reprimido con reclusión o prisión de 3 a 10 años el que causare incendio o destrucción por cualquier otro medio de bosques, viñas, olivares, cañaverales, algodonales, yerbatales o cualquier otra plantación de árboles o arbustos en explotación. Acá volvemos al punto por el cual yo les hice una salvedad en principio, ¿no? Esta visión antropocéntrica que ponía énfasis o su centro de protección era el hombre y no el ambiente del cual el hombre es parte. Motivo por el cual volvemos con lo que le había dicho anteriormente. Necesitamos una profunda y importante revisión de la legislación penal ambiental para adecuarla no solo a la nueva era, sino para que realmente cumpla con ese objetivo, por un lado, de proteger el ambiente contra los ataques que se le hacen, sino también de resultar efectivamente un rol culminatorio para evitar o desalentar este tipo de conductas que tienen como consecuencia el menoscabo del ambiente. Bien, entonces, ya en el artículo 186, cuando hablamos de incendio, explosión, inundación, por un lado, vemos como el objetivo no es tanto cuidar la riqueza vegetal, arbórea, boscosa de un ambiente, sino más bien evitar el deterioro de una matriz productiva. Por eso estaba hablando de bosques, pero también habla de viñas, olivares, cañaverales, algodonales. O sea, lo que busca es proteger la actividad productiva del hombre como una actividad extractiva y de generación de beneficios, y no la finalidad no es de conservar las especies vegetales en sí como integrantes de un ecosistema y con los beneficios que todos sabemos que tiene el reino vegetal en el ecosistema, tanto desde la conservación del oxígeno como también para la conservación del suelo, evitar la erosión, la desertificación, moderar las temperaturas, etc. Yo creo que es una deuda que tenemos desde la constitucionalización del derecho ambiental en el año 94 a esta parte, una deuda de la democracia es regular y establecer un tipo de delitos contra el ambiente dentro del Código Penal que de alguna manera reúna, sistematice y compacte en un título todas aquellas conductas que son combinadas con una pena, para así de alguna manera cumplir con este rol, como les decía, de prevención general, para desalentar la comisión de estas conductas que terminan generando un daño que por lo general
reitero, y voy a ser muy reiterativo en este sentido, son irreversibles. Ahora bien, y volviendo con avanzando un poco, volviendo un poco con este tema de la visión antropocéntrica, en un capítulo completo en el que se agrupan los delitos contra la salud pública, encontramos los artículos 200, 202 y 203, que tipifica los actos de envenenamiento o alteración de agua potable, sustancias alimenticias o medicinales. Voy a ser reiterativo, pero es importante que esto se entienda en toda su dimensión. Encontramos o podemos individualizar delitos ambientales en un título en el cual el bien jurídico protegido es la salud pública, la salud humana, no el ambiente. Y esto, ¿qué es lo que implica? Que solamente va a ser considerado contrario al ordenamiento jurídico y que viola esto, aquello que afecte directamente la salud pública, independientemente que afecte la vida o el desarrollo de otras especies y que no esté afectado el ser humano, porque sean ámbitos en donde el ser humano no habita o no desarrolla su día a día. Por lo cual, reitero, el Código Penal se enmarca dentro de la visión antropocéntrica, hoy totalmente superada. Necesitamos actualizar nuestra legislación a la visión ecocéntrica, donde el bien jurídico protegido sea el ambiente como un todo. El artículo 200, como lo decía, establecía con reclusión o prisión de 3 a 10 años y multas el que envenenare, adulterare o falsificare de un modo peligroso de la salud. Recuerden esta fórmula porque la vamos a volver a ver acá ahora en un ratito en la ley 24051. Aguas potables o sustancias alimenticias o medicinales destinadas al uso público o al consumo de una colectividad de personas. Con lo cual, reitero, otra vez, solo será delito en la medida que pueda afectar directamente a la vida o a la salud humana. Mientras tanto, en el artículo 202 vemos una versión agravada, digamos, el tipo básico sería el del artículo 200, mientras que el artículo 202 es la figura agravada del 200. Sí, como consecuencia de este envenenamiento, alteración o falsificación de aguas potables, resultare la muerte de una persona, la pena, que era de 3 a 10 años, se eleva de 10 a 25 años, mientras que si resultaren lesiones, la pena se eleva de 3 a 15 años, o sea, eleva el máximo, el mínimo sigue igual, y si resultan lesiones graves, la pena será de 3 a 10 años de reclusión o prisión. Por su parte, el artículo 203 prevé el tipo culposo, es decir, tanto el artículo 200 como el artículo 202 vemos las figuras dolosas, es decir, cuando quien realiza esta conducta lo hace a sabiendas, lo hace con la intención de, o al menos desde el dolo eventual, es decir, pudiendo prever que eso va a pasar, y aún no queriéndolo, pero sabiendo lo que puede llegar a pasar, continúa con su actividad desinteresado de ese resultado, eventual pero posible. Ahora bien, el artículo 203 establece la figura culposa. Y las figuras culposas, como todos sabemos, no sancionan la intención de hacer o la directa realización del tipo, sino ese deber jurídico de no dañar al otro, que se verifica o se materializa a través de impericia, negligencia, imprudencia o inobservancia de los deberes a su cargo. También existe una culpa agravada en este caso que si a raíz de las conductas estas, envenenamiento, alteramiento, falsificación, resultar en enfermedad grave o muerte de la persona, se va a aplicar de pena 6 a 5 años. Siempre hablando de que esto se hace a título de culpa, es decir,
basándose en que fue una conducta no querida, pero sí fue una conducta descuidada. Más adelante tenemos la ley 22421, que es la ley de fauna silvestre, que también es una ley de características penales, la ley de protección y conservación de la fauna silvestre. En el capítulo séptimo de esta ley, recuerden que yo les había dicho que la dispersión normativa se daba porque se establecían en normas especiales, se incluía normas de característica penal con la finalidad de o sancionar el incumplimiento o evitar que por la finalidad preventiva general de la pena el individuo realice estas conductas que tienen conminada una sanción penal ante su realización. Las conductas, las típicas que establece esta ley de fauna silvestre son la caza furtiva, la depredación de la fauna silvestre, el uso de armas prohibidas y el comercio, transporte, acopio e industrialización de productos provenientes de estas actividades, es decir, caza furtiva, depredación de fauna, uso de armas prohibidas, etcétera, etcétera. Bien. En este sentido, la ley 22421, en su artículo 24, establece una pena de 1 mes a 1 año de prisión e inhabilitación de hasta 3 años al que cazare animales de la fauna silvestre en campo ajeno sin la autorización, es decir, sin que el dueño del campo realice el permiso para él y que las autoridades administrativas, provinciales o nacionales, de acuerdo a donde recayere, hubieran otorgado ese permiso. Normalmente, usualmente, en materia de caza, en materia de actividad cinegética, existen periodos del año en los cuales normalmente son asociados a los periodos de apareamiento y cría, en los cuales para conservar una especie se impide o se prohíbe su caza. Y a su vez hay determinadas especies que por efecto de esta depredación o diversas cuestiones que las han puesto en peligro de extinción, se las protege y se prohíbe su caza directamente, y el incumplimiento de esta norma estaría dentro de este espectro regulatorio de la norma. Es decir, a diferencia del primer caso, en el cual hay periodos en los cuales no se pueden practicar estas actividades de caza, en este caso de especies protegidas, que se busca su conservación por su peligro de extinción, directamente está prohibida. Este es el caso, por ejemplo, de una especie que es migratoria, no es propia de la Argentina, pero sí es migratoria desde el hemisferio norte al hemisferio sur, que es el cauquén colorado, y que resulta muy atractivo para cazadores no solo de Argentina, sino de todo el mundo, en el que se realizan en los periodos en que el ave migratoria está en la Argentina, se realizan cotos de caza, y esta es una actividad que ha determinado o ha generado una reducción drástica en su número. Por eso aparece la ley protectoria como una herramienta para evitar la depredación, para evitar la desaparición de la especie. Bien, el artículo 25, por su parte, pena con prisión de 2 meses a 2 años e inhabilitación especial de hasta 5 al que cazare animales de fauna silvestre, cuya captura o comercialización estén prohibidos o vedados por la autoridad jurisdiccional ambiental. Bueno, acá un poquito me adelanté yo, ¿no?, con lo que se había dicho. Acá, este tipo penal utiliza lo que se llama el reenvío. Para uno saber si se encuentra inmerso dentro de el caso prohibido por el artículo 25, necesita el reenvío a otra legislación de carácter administrativo, en el cual se regula, por estos motivos que yo les había comentado, se regula la caza en un periodo de tiempo, por la cantidad de individuos, por la capacidad de reproducción que tiene,
por la situación de vulnerabilidad que se encuentra o situación de peligro de extinción que se encuentra, llevan a que la autoridad administrativa local genere una serie de normas que prohíben o limitan, ya sea en individuos que se casan o en periodos de tiempo, o directamente prohíbe la caza para proteger estas especies. El artículo 26, por su parte, establece penas de 2 meses a 2 años e inhabilitación especial por 5 al que cazar animales de fauna silvestre utilizando armas, armas, artes o medios prohibidos por la autoridad jurisdiccional de aplicación. Por lo general, estas armas prohibidas o artes prohibidas son tramperas u otros mecanismos explosivos que generan de alguna manera muertes masivas, o que provocan en una situación de mayor vulnerabilidad a la especie, de manera que resulta muy fácil su extracción, como si fuera, por ejemplo, pescar en un lago con explosivos, o muchas veces el uso de trampas o mecanismos ocultos. Y por último, el artículo 27 de la 22.421 establece que las penas previstas en los artículos anteriores se aplican también al que, a sabiendas, y otra vez introducimos el dolo en la figura, transportare, almacenare, comprare, vendiere, industrializare o de cualquier modo pusiera en el comercio piezas, productos o subproductos provenientes de caza furtiva o de depredación. Es decir, acá estamos hablando de aquellos que no son el cazador, pero que sí generan este mercado para el cual la actividad predadora trabaja. Por ejemplo, estamos hablando de pieles, de cueros, de cabezas para luego embalsamar, o de cualquier producto o subproducto. Entonces, no solo se le da responsabilidad al que aprieta el gatillo y al que mata, sino también a aquellos que hacen de esto una actividad lucrativa, como por ejemplo el que transporta estos bienes, el que los tiene en su poder y los almacena, al comprador también porque sabe que es un objeto prohibido, al vendedor, o aquel que lo transforma y lo industrializa, por ejemplo un cuerno de un ciervo, el venado de las pampas, por ejemplo, que está protegido, como mango cuchillo, para darles una idea. Entonces busca ampliar el horizonte punitivo, generando un espectro más grande para provocar esto, que es lo que se quiere o que se busca en una normativa penal, que básicamente es proteger al ambiente de la depredación o de las actividades humanas que tienen por objeto o que culminan por generar un daño que, como les había dicho, es de carácter mayormente irreversible.